Vi el coche de mi hijo y decidí sorprenderlo por su cumpleaños, escondiéndome en el asiento trasero con su regalo. Entonces, él entró con alguien que dijo: «Tu patética madre no será un problema por mucho más tiempo». No podía creerlo cuando vi quién estaba sentado a su lado. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde nos ves. Mi nombre es Dolores Suárez, pero todos me dicen Lola. A los 63 años, pensé que ya había visto suficiente traición para toda una vida. Estaba equivocada. Era el 15 de marzo, el cumpleaños número 35 de Marcos, y tenía su pastel de chocolate favorito de la pastelería El Globo en mi regazo. Había estado esperando en su onda durante 20 minutos, sonriendo como una colegiala por mi propia astucia. La visita sorpresa de cumpleaños iba a ser perfecta. Entonces, oí los pasos que se acercaban y me agaché más detrás del asiento del conductor. Apenas conteniendo mi emoción, la puerta del coche se abrió y Marcos se deslizó en el asiento del conductor. Pero en lugar de arrancar el motor, esperó. Se abrió otra puerta. «¿Estás seguro de esto?», preguntó una voz de mujer mientras se acomodaba en el asiento del pasajero. Casi ahogo un grito. Era Vanessa Ríos, su socia de negocios. La misma Vanessa a la que le había ayudado a contratar hace 2 años, cuando le presté $30,000 para expandir su agencia de marketing. «Positivo», respondió Marcos, su voz fría de una manera que nunca antes había oído. «La vieja bruja me firmó todo después de que papá murió. Poder notarial, cambios de beneficiarios, todo. Estaba tan agradecida por mi ayuda con el papeleo. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué papeleo? ¿Qué cambios?» «¿Y la casa?», preguntó Vanessa. Marcos se rió entre dientes, un sonido que me erizó la piel. «Ya está a mi nombre». «Ni siquiera lo sabe». Le dije que solo era para actualizar las escrituras por cuestiones de impuestos después de la muerte de papá. La caja del pastel tembló en mis manos. ¿Mi casa? La casa que Francisco y yo construimos juntos hace 41 años. «Tu patética madre no será un problema por mucho más tiempo», dijo Vanessa, su voz goteando desprecio. «Una vez que nos casemos, la meteremos en la Residencia del Sol. Estará agradecida por la compañía. ¿Casados? ¿Mi hijo estaba comprometido y tenía que enterarme escondiéndome en su coche? Los costos del asilo se comerán lo que quede de sus ahorros bastante rápido», continuó Marcos con naturalidad. «Pero eso ya no es nuestro problema». Me llevé la mano a la boca para no gritar. Este era mi hijo, mi niño que solía meterse en la cama conmigo durante las tormentas. El niño por el que había sacrificado todo después de que su padre muriera hace 3 años. «¿Y si se da cuenta?», preguntó Vanessa. «Vanessa no lo hará. Mamá confía en mí completamente. Siempre lo ha hecho. Hace que esto sea casi demasiado fácil». El motor arrancó y mientras se alejaban para celebrar su cumpleaños, me quedé sentada en un silencio atónito en el asiento trasero, sosteniendo un pastel para un hijo que planeaba desecharme como si fuera basura. Pero Marcos había cometido un error crucial. Había subestimado a su patética y vieja madre. El viaje de 20 minutos al restaurante que habían elegido se sintió como una eternidad. Me quedé escondida, mi mente corriendo a toda velocidad mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando el coche finalmente se detuvo, esperé a que se alejaran antes de salir y llamaras a un taxi. De vuelta en casa me senté en mi cocina, mirando el pastel de cumpleaños. La misma cocina donde le había enseñado a Marcos a romper huevos sin que cayeran cáscaras por todas partes, donde le había ayudado con la tarea todas las noches durante la preparatoria, donde había llorado con él cuando su padre falleció. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo se había convertido mi devoto hijo en este extraño? La verdad era que no las había pasado por alto. Simplemente había elegido ignorarlas. Comenzó justo después del funeral de Francisco. Marcos había sido tan servicial, tan atento. «Mamá, déjame encargarme del papeleo», había dicho. «Estás de luto. No deberías tener que lidiar con estas cosas financieras».
Le estuve agradecida. Abrumada por la pérdida y ahogada en formularios de seguros, documentos bancarios y papeles legales que no entendía. Cuando Marcos se ofreció a hasta ayudar a navegarlo todo, firmé lo que me puso delante. Solo es una formalidad, mamá. Esto me da permiso para manejar las cosas si alguna vez no puedes hacerlo. Así es como me había explicado el documento de poder notarial. Necesitamos actualizar las escrituras de la casa por cuestiones de impuestos ahora que papá se ha ido. Así es como describió la transferencia de mi casa a su nombre. Confié en él completamente. Mi brillante y exitoso hijo que dirigía su propia empresa de marketing. ¿Por qué no iba a confiar en él? Sin embargo, las señales habían estado allí. La forma en que dejó de visitar a menos que necesitara algo. Cómo se volvía evasivo cuando le preguntaba sobre su vida personal. El día en que mencioné que quería actualizar mi testamento, y él cambió rápidamente de tema. Y Vanessa, deberías ya haber visto a Chassez a través de su falsa dulzura desde el principio. La forma en que me encantaba cuando necesitaba algo y luego apenas reconocía mi existencia. Incluso ayudé a pagar sus cursos de certificación de marketing. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. «Hola, cariño», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Hola, mamá. Perdón por no haber contestado antes. Vanessa y yo estábamos cenando para celebrar mi cumpleaños». La mentira casual salió de su lengua con tanta facilidad. «Oh, qué bien, querido. ¿Qué tal estuvo?» «Genial. Oye, quería hablarte de algo. ¿Puedo pasar mañana? Hay algunas cosas financieras que necesitamos discutir». Se me revolvió el estómago. «¿Qué tipo de cosas financieras?» «Solo algunas actualizaciones de tus cuentas. Nada importante, pero es importante que lo manejemos pronto». «Seguro que sí», pensé. «Claro, cariño. Lo que creas que es mejor». «Perfecto. Estaré allí alrededor de las 10:00. Y mamá, no te preocupes por nada, ¿de acuerdo? Yo me encargo de todo». Después de que colgó, me senté en la creciente oscuridad de mi cocina. La foto de Francisco en la repisa, velando por mí. Mi esposo siempre había sido el desconfiado, el que cuestionaba los motivos de la gente. Yo había sido la confiada, viendo lo mejor en todos. «Bueno, Francisco», le susurré a su foto. «Parece que tenías razón al preocuparte de que la gente se aprovechara de mí. Pero Francisco también me había enseñado otra cosa. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créeles a la primera». Marcos acababa de mostrarme exactamente en quién se había convertido. Ahora era el momento de averiguar qué iba a hacer al respecto. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de Vanessa. «Tu patética madre no será un problema por mucho más tiempo». A las 6:00 a.m. ya estaba vestida y lista. Si Marcos pensaba que solo era una anciana indefensa, estaba a punto de aprender lo contrario. Podría tener 63. Aña. Aún no estaba muerta. Mi primera parada fue la pastelería El Globo. Irene, la dueña, había sido mi amiga durante 20 años, desde que su hija estaba en mi clase de tercero. «¡Lola!», exclamó cuando entré. «No me digas que a Marcos no le gustó su pastel de chocolate. Lo hice extra especial». «De hecho, Irene, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta». Me incliné sobre el mostrador. «¿Marcos ha venido aquí alguna vez con una mujer joven?» Rubia, de unos 30 años, muy arreglada. La expresión de Irene cambió. «Bueno, sí. Varias veces durante el último año. Parecen bastante cercanos». «¿Cercanos cómo?». Miró alrededor de la panadería vacía y luego bajó la voz. «Lola, se tomaban de la mano, se besaban. El mes pasado vinieron a ver pasteles de boda». «¿Pasteles de boda?». La confirmación me golpeó como un golpe físico, pero mantuve mi expresión neutral. ¿La presentó como su prometida? Pensé que era extraño que no lo hubieras mencionado, pero supuse que tal vez era una sorpresa o algo así.
¿Una sorpresa? Esa era una forma de decirlo. Irene, necesito que me prometas que no mencionarás esta conversación a nadie. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella asintió, la preocupación surcando sus facciones. Lola, ¿está todo bien? Lo estará, dije, sorprendiéndome a mí misma de cuánto lo creía. Mi siguiente parada fue el Banco Nacional, donde había hecho mis operaciones bancarias durante 35 años. Linda Pineda, la gerente de la sucursal, me saludó calurosamente. Sinra Suárez, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Linda, necesito revisar todas mis cuentas, cada una de ellas. Y necesito saber quién tiene acceso a ellas. Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Hay algún problema? Espero que no, pero necesito estar segura. Lo que Linda me mostró hizo que se me helara la sangre. Marcos no solo estaba en mis cuentas como cofirmante. Según el papeleo que aparentemente había firmado, él era el titular principal de la cuenta. Yo estaba listada como una parte secundaria en mis propias cuentas bancarias. ¿Cuándo ocurrió este cambio? Pregunté, mirando los documentos que llevaban mi firma, pero que no recordaba haber firmado. Déjeme revisar. Fue hace unos 18 meses. Usted y Marcos vinieron juntos. Parecía un poco confundida con el proceso, así que Marcos lo explicó todo. ¿Confundida? Así es como lo llamarían cuando finalmente me metieran en el asilo, también. Pobre y vieja Lola, tan confundida con sus finanzas. Linda, necesito copias de todo. Cada documento, cada tarjeta de firma, cada cambio realizado en estas cuentas en los últimos 3 años. Por supuesto, señora Suárez. ¿Hay algo específico que le preocupe? Pensé en mi conversación con Marcos, en su mención casual de cosas financieras que necesitamos discutir, en los pasteles de boda y los asilos, y en cómo las madres patéticas finalmente dejaban de ser un problema. Digamos que de repente estoy muy interesada en entender mi situación financiera. Mientras Linda imprimía los documentos, me di cuenta de algo que debería haberme asustado, pero que de alguna manera no lo hizo. Estaba completamente a merced de Marcos. Él controlaba mi dinero, mi casa, probablemente todo mi futuro. Pero Marcos había cometido un error crucial. Había asumido que permanecería ignorante para siempre. ¡Que comience el juego, cariño! Los documentos que Linda me dio pintaban un cuadro aterrador. En los últimos 18 meses. Marcos me había despojado sistemáticamente del control sobre mi propia vida. Mi cuenta de ahorros, mi cuenta corriente, incluso mis inversiones a plazo fijo, todo transferido a su control principal. Pero lo que realmente hizo que me temblaran las manos fue el papeleo del seguro, la póliza de seguro de vida de Francisco, la que se suponía que me mantendría por el resto de mi vida, había sido cambiada. Marcos era ahora el único beneficiario. Me senté en mi coche en el estacionamiento del banco, estudiando página tras página de mi propia firma. Algunas recordaba haberlas firmado, la mayoría no, pero todas parecían legítimas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcos. Llego un poco tarde, mamá. Nos vemos a las 10:30. Perfecto. Eso me daba tiempo extra para prepararme para nuestra pequeña discusión financiera. En casa, extendí todos los documentos sobre la mesa de mi comedor. La misma mesa donde habíamos comido cenas de cumpleaños y comidas festivas, donde Marcos solía hacer su tarea mientras yo calificaba exámenes, donde Francisco y yo habíamos planeado nuestra jubilación. Llamé a mi vieja amiga Ruth. Si alguien sabría cómo manejar esta situación, era Ruth. Ella había pasado por su propio drama familiar cuando su hijastro intentó impugnar el testamento de su esposo. Lola, suenas extraña. ¿Qué pasa? Le conté todo. La conversación escuchada, los documentos del banco, el poder notarial que no recordaba haberle dado un control total. Oh, cariño, suspiró Ruth cuando terminé,
Esto es abuso financiero de personas mayores. Es más común de lo que la gente piensa. Y, lamentablemente, suelen ser miembros de la familia. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitas un abogado, alguien que se especialice en derecho de personas mayores. Segundo, necesitas documentar todo. Y tercero, necesitas tener mucho cuidado. Si Marcos se da cuenta de que lo descubriste, ya que sé que podría estar a trastilar su cronograma. ¿Acelerar cómo? El asilo, Lola. Una vez que te declaren incompetente o te mudes a un centro de atención, se vuelve mucho más difícil impugnar estos arreglos. Después de que Ruth me dio el nombre de una abogada, me quedé mirando la foto de graduación de Marcos en mi repisa. Estudiante de honor, jefe de grupo, con un título en negocios de la Ibero que Francisco y yo nos habíamos sacrificado para pagar. ¿Cuándo se había convertido mi hijo, ambicioso y triunfador, en este extraño calculador? El timbre sonó exactamente a las 10:30. Rápidamente recogí los papeles y los guardé con llave en el viejo archivador de Francisco. Luego fui a abrir la puerta. «¡Hola, mamá!». Marcos se inclinó para besarme la mejilla, y tuve que obligarme a no retroceder. Se veía guapo y exitoso con su traje azul marino, maletín en mano, como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios, lo cual supongo que era. «¿Café, cariño?», pregunté, llevándolo a la sala Cala. Salala. «Claro, gracias». Se acomodó en la vieja silla de Francisco y abrió su maletín. «Entonces, quería hablarte de algunos cambios que debemos hacer en tu configuración financiera». «Oh». Me senté frente a él, con las manos cruzadas en mi regazo, la imagen de una madre anciana y dócil. «Tus cuentas se están volviendo un poco complicadas de manejar. Creo que sería más simple si consolidáramos todo en una sola cuenta que yo maneje por completo. De esa manera, no tienes que preocuparte por llevar las cuentas o hacer un seguimiento de múltiples estados de cuenta». No tener que preocuparse. Qué considerado de su parte. «Y hay algo más», continuó. «Vanessa y yo nos vamos a casar». Arreglé mi rostro en una expresión de sorpresa y deleite. «Marcos, qué maravilloso. ¿Cuándo?» «El próximo mes. Una ceremonia pequeña, solo la familia inmediata». «Familia inmediata». Me pregunté si eso me incluía a mí, o si ya me había descartado por ser demasiado patética para importar. «Hemos estado viendo casas», continuó, «y encontramos el lugar perfecto. Pero necesitaremos liberar algo de capital para el enganche». «Ahí viene», pensé. Estaba pensando que podríamos vender este lugar. Es demasiado grande para ti ahora, y los costos de mantenimiento se están volviendo caros. Hay una encantadora comunidad de personas mayores al otro lado de la ciudad, mucho más apropiada para alguien de tu edad. Alguien de mi edad. Aún no un asilo, pero acercándose. «No lo sé, cariño», dije con cuidado. «Esta casa tiene tantos recuerdos». La expresión de Marcos se tensó casi imperceptiblemente. «Mamá, tienes que ser práctica. No puedes vivir aquí para siempre. ¿Qué pasará cuando no puedas subir las escaleras? ¿Cuándo necesites ayuda con las actividades diarias? Me siento bien ahora». «Por ahora, pero debemos planificar para el futuro. Confía en mí, sé lo que es mejor». La arrogancia en esas 4 palabras me dejó sin aliento. Sé lo que es mejor. No lo que es mejor para mí, sino lo que es mejor para él. «Bueno», dije lentamente. «Supongo que debería pensarlo». Algo parpadeó en su rostro. Impaciencia. Frustración. «No hay mucho que pensar, mamá. El mercado inmobiliario está bien ahora. Si esperamos demasiado, podríamos perder nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad. Como si vender mi casa fuera una empresa conjunta que estábamos emprendiendo juntos». «Déjame considerarlo por unos días», dije. La mandíbula de Marcos se tensó. «Unos días podría ser demasiado tiempo».
La casa que Vanessa y yo queremos comprar no estará en el mercado para siempre. Y ahí estaba, el verdadero cronograma. No mi comodidad ni mis necesidades, sino el calendario de caza de casas de Marcos y Vanessa. Entiendo, cariño, pero esta es una gran decisión. Cerró de golpe su maletín, el sonido agudo en la habitación silenciosa. Bien, pero no esperes demasiado, mamá. A veces las oportunidades no se presentan 2 veces. Mientras lo acompañaba a la puerta, me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Las oportunidades no se presentan 2 veces. Y acababa de darme la mía. Después de que Marcos se fue, me senté. Recomendado. Abogada Patricia Vargas se especializaba en derecho de personas mayores y había tratado docenas de casos como el mío. Señora Suárez, basándome en lo que me está contando, debemos actuar rápidamente. ¿Puede venir esta tarde? 2 horas después, estaba sentada en la oficina de Patricia, viéndola revisar los documentos del banco con creciente preocupación. «Esto es sofisticado», dijo finalmente. Su hijo no solo se aprovechó de su duelo. Planeó esto sistemáticamente durante un período de meses. ¿Hay algo que pueda hacer? Posiblemente, pero primero necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Recuerda haber firmado estos documentos de poder notarial? Cerré los ojos, recordando esos terribles meses después de la muerte de Francisco. Algunos de ellos. Marcos dijo que necesitaba firmar papeles para que pudiera ayudar a administrar las cosas mientras yo estaba de luto. Pero no recuerdo haberle dado el control total. Ese es el problema con estas situaciones. Los depredadores a menudo atacan cuando sus víctimas son más vulnerables. Usted estaba lidiando con una pérdida tremenda, y Marcos explotó eso. La palabra depredador me hizo estremecer. Estábamos hablando de mi hijo. ¿Cuáles son mis opciones? Podemos impugnar los documentos de poder notarial, argumentando que no era competente para firmarlos debido al duelo y la angustia emocional. También podemos presentar una demanda por abuso de personas mayores, tanto financiero como emocional. Pero, señora Suárez, necesita entender algo importante. ¿Qué es? Una vez que comencemos este proceso, su relación con Marcos se dañará permanentemente. Los casos de tribunales familiares como este destruyen familias. ¿Está preparada para eso? Pensé en la conversación que había escuchado en el coche, en Vanessa llamándome patética, en Marcos planeando meterme en un asilo, en cómo se suponía que ya no sería un problema. Patricia, ¿qué relación? Él ya ha decidido que no importo. Entonces, asegurémonos de que importe mucho. Patricia explicó el proceso. Necesitaríamos reunir pruebas, documentar sus manipulaciones financieras y demostrar que yo era competente para administrar mis propios asuntos. Llevaría semanas, tal vez meses. Lo más importante ahora mismo es que Marcos no se dé cuenta de que lo descubriste. ¿Puede hacer eso? ¿Puede fingir que todo está normal mientras construimos nuestro caso? ¿Podría? ¿Podría sonreír y desempeñar el papel de la madre confiada e ingenua mientras documentaba en secreto la traición de mi hijo? Señora Suárez, está bien. Miré a Patricia, a esta extraña que me ofrecía ayudarme a luchar por mi vida, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Sí, puedo hacerlo. Pero primero necesito preguntarle algo. ¿Es legal grabar conversaciones en este estado? Patricia sonrió por primera vez desde que llegué. ¿Por qué pregunta? Porque Marcos quiere tener otra discusión financiera conmigo la próxima semana. Y creo que sería muy útil si tuviéramos un registro de exactamente lo que está planeando hacerle a su patética y vieja madre.
Señora Suárez, creo que le vas a ir muy bien. Mientras conducía a casa, pasé por el asilo que Marcos había mencionado. Residencia del Sol. Había pasado por allí cientos de veces y nunca lo había mirado realmente. Ahora estudié el edificio, las pequeñas ventanas, los residentes sentados en el porche en sillas de ruedas. Era allí donde Marcos me imaginaba pasando mis últimos años, almacenada con extraños mientras él y Vanessa vivían en mi casa y gastaban mi dinero. No si yo tenía algo que decir al respecto. Pero primero, necesitaba tener una conversación con Vanessa. Era hora de conocer a mi futura nuera como es debido. Encontrar la dirección de Vanessa fue más fácil de lo que esperaba. El sitio web de la empresa de marketing de Marcos enumeraba a ambos socios, con todo y foto profesional e información de contacto. Vanessa Ríos vivía en un moderno loft en el centro, del tipo que costaba más al mes de lo que yo solía ganar en 6 meses de enseñanza. Estacioné al otro lado de la calle y esperé. Patricia me había aconsejado que documentara todo, que construyera un cuadro completo de la relación y la situación financiera de Marcos y Vanessa. Si planeaban robar mi dinero, quería saber exactamente en qué lo estaban gastando. A las 11:30 am, Vanessa salió con un atuendo de diseñador para hacer ejercicio que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de víveres. Se subió a un BMW convertible nuevo y se dirigió hacia la parte lujosa de la ciudad. La seguí hasta el Prestige Fitness Center, donde las membresías mensuales comenzaban en $300. Pasó 2 horas allí y luego se reunió con una amiga para almorzar en Romanos, fácilmente el restaurante más caro de la ciudad. Mientras la observaba reír y pedir vino al mediodía de un martes, me pregunté de dónde venía el dinero. Marcos era exitosa, pero no tanto como para un coche de lujo y almuerzos caros. No a menos que tuviera fuentes de ingresos adicionales, como por ejemplo, el acceso a los ahorros de toda la vida de su madre. Esa tarde, pasé por la casa que Marcos y Vanessa supuestamente estaban viendo para comprar. El letrero de "se vende" todavía estaba puesto, y copié el número de la gente. Una llamada rápida reveló que sí, eran compradores muy interesados, pero que había habido algunos retrasos con el financiamiento. «Están esperando que llegue algo de dinero familiar», confió el agente. «Debería resolverse en las próximas semanas». Dinero familiar. Mi dinero. Esa noche, Marcos llamó para ver cómo estaba, su voz cálida y preocupada. «¿Cómo te sientes con nuestra conversación de ayer, mamá?» «He estado pensando en lo que dijiste sobre vender la casa». Tomé una respiración profunda y desempeñé mi papel. «Tienes razón, cariño. Este lugar es demasiado grande para mí. Tal vez sí es hora de reducir el tamaño». El alivio en su voz era inconfundible. «Me alegro mucho de que estés siendo razonable con esto. Me preocupaba que te pusieras terca». Terca, como si querer conservar mi propia casa fuera algún tipo de defecto de carácter. «¿Cuándo querrías ponerla en venta?», pregunté. «Pronto. Llamaré a un agente inmobiliario mañana. Querremos ponerle un precio competitivo para una venta rápida». Una venta rápida, por supuesto. No podía permitir que cambiara de opinión o que tuviera tiempo para pensar las cosas adecuadamente. «Y mamá, he estado investigando esa comunidad de personas mayores que mencioné, Jardines del Sol. Tienen un encantador apartamento de una recámara disponible. Podría llevarte a verlo este fin de semana». Jardines del Sol. Lo había buscado en Internet después de nuestra conversación de ayer. Era caro, aislado y tenía críticas terribles. Los residentes se quejaban de la mala comida, el personal indiferente y de sentirse abandonados por sus familias. «Suena bien, querido». «Perfecto. Y hay una cosa más. Necesitaré que firmes algunos papeles cuando pase el viernes, solo para iniciar el proceso de venta de la casa. Más papeles que firmar, más de mi vida que entregar». «Claro, cariño. Lo que creas que es mejor». Después de que colgó, me senté en mi cocina haciendo una lista.
Cada mentira que Marcos había contado, cada manipulación, cada documento que había firmado sin entender del todo, cada dólar que había sacado de mi control. Para cuando terminé, cubría 3 páginas. La foto de Francisco me observaba desde la repisa, y casi pude oír su voz. Lola, ese niño no es el hijo que criamos. Tenía razón. El hijo que habíamos criado nunca le habría robado a Dacta a su madre. Nunca habría planeado abandonarla en un asilo de mala muerte. Nunca la habría llamado patética a sus espaldas. Pero Marcos había cometido un error crucial en su planificación. Había asumido que yo seguiría siendo la misma viuda confida y afligida que había firmado lo que le pusiera delante. El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. Estaba deseando nuestra conversación sobre esos papeles. Casi tanto como estaba deseando la conversación que él no sabía que íbamos a tener. El viernes llegó con un calor inusual para marzo. Llevaba despierta desde las 5, revisando una y otra vez el dispositivo de grabación que Patricia me había proporcionado. Era más pequeño que mi pulgar y completamente invisible una vez metido en el bolsillo de mi cardigan. Solo presione este botón para comenzar a grabar, me había explicado durante nuestra reunión del miércoles. La batería dura 4 horas y la calidad del sonido es excelente. Exactamente a las 10 a.m., Marcos llegó con su maletín y su sonrisa más encantadora. «Buenos días, mamá. Qué día tan hermoso, ¿no?» «Precioso», asentí, llevándolo al comedor. «Café, por favor». Se acomodó en su silla pesada habitual y abrió su maletín con eficiencia practicada. Traje esos papeles que mencioné. Presioné el botón de grabación mientras le servía el café. ¿Qué tipo de papeles? ¿Solo algunas actualizaciones de tus arreglos financieros y el papeleo para poner en venta la casa? Extendió varios documentos sobre la mesa. Firma aquí, aquí y aquí. Tomé el primer documento fingiendo leerlo con atención. Era una revisión del poder notarial que le daría a Marcos aún más control sobre mis asuntos. Esto parece muy completo. Lo es, cariño. Tiene que serlo. Mamá, tengo que ser honesto contigo sobre algo. Su voz adoptó un tono serio. Estoy preocupado por tu memoria. Últimamente te has visto confundida con los asuntos financieros. ¿Confundida? Ahí estaba esa palabra de nuevo. ¿Ah, sí? Ayer, cuando llamé, no recordabas nuestra conversación sobre el agente inmobiliario. Y la semana pasada me hiciste la misma pregunta 3 veces. No había hecho ninguna de esas cosas, pero podía ver hacia dónde se dirigía esto. ¡Ay, Dios! No me había dado cuenta. No es nada de qué avergonzarse. Le pasa a la gente de nuestra edad. Pero por eso necesitamos poner estas protecciones legales en su lugar ahora, mientras todavía eres competente para firmar. Mientras todavía soy competente. La implicación era clara. Pronto no lo sería. Marcos, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Me estás robando? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. El rostro de Marcos pasó por varias expresiones antes de decidirse por una incredulidad herida. «Mamá, ¿cómo puedes preguntar eso después de todo lo que he hecho por ti?» Fui al banco ayer. Linda me mostró mis cuentas. Has movido todo mi dinero a cuentas donde no soy la titular principal. Su mandíbula se tensó. Ya te lo expliqué. Es por tu protección. ¿Protección de qué? De ti misma. La máscara se deslizó ligeramente, revelando algo más duro debajo. Mamá, ya no estás pensando con claridad. El mes pasado casi te estafan con esa llamada sobre la garantía de tu coche. Si no hubiera estado administrando tus finanzas, podrías haberlo perdido todo. Nunca había recibido tal llamada telefónica. Pero la mentira de Marcos salió de su lengua tan suavemente que casi admiré la artesanía. ¿Y qué hay de Vanessa? ¿Qué hay de ella? ¿Están comprometidos? Otro destello de sorpresa. Lo hemos discutido. ¿Por qué? Solo me parece interesante que te vayas a casar, a comprar una casa y a meterme en un asilo, todo al mismo tiempo. Un momento muy conveniente.
Marcos dejó su taza de café con cuidado. Mamá, nadie te está metiendo en ninguna parte. Te estamos buscando un lugar agradable donde estarás segura y tendrás gente que te cuide. Residencia del Sol. Es una instalación encantadora, muy bien considerada. Había llamado a la Residencia del Sol ayer. Tenían una lista de espera, pero Marcos Suárez había hecho un depósito para una habitación semiprivada. Fecha de mudanza: 1 de abril, a 2 semanas de distancia. ¿Cuándo hiciste el depósito, Marcos? Su rostro se quedó completamente inmóvil. ¿Qué depósito? El depósito en la Residencia del Sol, para el 1 de abril. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Cuando Marcos finalmente habló, su voz era diferente, más fría. ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Importa? Se inclinó hacia adelante y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. Mamá, estás haciendo esto mucho más difícil de lo necesario. ¿Haciendo qué más difícil? La transición. Ya no puedes vivir aquí. No puedes administrar tus propios asuntos. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será para todos. ¿Todos significa tú y Vanessa? Marcos se levantó abruptamente. Vanessa no tiene nada que ver con esto. ¿En serio? Porque la seguí ayer. Bonito BMW, por cierto. Y una membresía de gimnasio cara también. ¿De dónde viene el dinero, Marcos? La pregunta dio en el blanco. El rostro de Marcos se enrojeció. ¿La seguiste? Mamá, eso es acoso. Es exactamente el tipo de comportamiento que demuestra que necesitas atención supervisada. ¿Necesito atención supervisada porque descubrí que mi hijo me está robando? No estoy robando nada. Golpeó la mesa con la mano, haciéndome saltar. Este dinero siempre iba a ser mío de todos modos. Solo lo estoy administrando de manera más eficiente. Ahí estaba. La verdad finalmente al descubierto. ¿Eficientemente? Repetí. Sí. ¿Tienes idea de lo que cuesta cuidar a un padre anciano? Solo las cuotas del asilo se comerán tus ahorros en 3 años. De esta manera, preservamos la riqueza familiar mientras nos aseguramos de que recibas el cuidado que necesitas. Riqueza familiar. Mis ahorros de toda la vida se habían convertido en riqueza familiar que necesitaba ser preservada. Marcos se sentó de nuevo, su voz volviendo a su tono razonable anterior. Mamá, firma los papeles. Déjame encargarme de todo. Ya no tendrás que preocuparte por el dinero, ni por el mantenimiento, ni por nada de eso. Miré a mi hijo, a este extraño que llevaba la cara de Marcos, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón. Eso ya se había roto cuando lo oí llamarme patética en su coche. Esto era algo más profundo. La ruptura final del cordón que nos había conectado desde el día en que nació. No, dije en voz baja. ¿No qué? No firmaré los papeles. No venderé mi casa. Y no iré en silencio a ese asilo para que tú y Vanessa puedan vivir de mi dinero. La máscara de Marcos finalmente se cayó por completo. No tienes elección, mamá. Ya tengo el poder notarial. Puedo declararte incompetente. ¿Puedes? Sí. Y después de tu comportamiento de hoy, acosando a Vanessa, haciendo estas acusaciones paranoicas, creo que eso es exactamente lo que tendré que hacer. Sonreí entonces, probablemente por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Marcos, cariño, hay algo que deberías saber. ¿Qué es? Metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué el dispositivo de grabación, todavía funcionando. He estado grabando toda nuestra conversación. El color se desvaneció de su rostro. No puedes hacer eso. De hecho, puedo. Estado de consentimiento de una sola parte, ¿recuerdas? Me lo enseñaste cuando estudiaste Derecho Mercantil. Marcos miró el dispositivo como si fuera una serpiente. Mamá, borra esa grabación ahora mismo. No lo creo.
Si no la borras, haré que te declaren incompetente mañana. Adelante, inténtalo. Me interesará ver cómo reacciona un juez cuando escuche que admite robar mi dinero por motivos de eficiencia. Nos miramos a través de la mesa del comedor. 35 años de mi maternidad disolviéndose en este momento de puro antagonismo. Finalmente Marcos recogió sus papeles y se levantó. «Esto no ha terminado, mamá». «No», asentí, todavía sonriendo. «Apenas está comenzando». Después de que Marcos se fue, me senté en mi cocina temblando. No de miedo esta vez, sino de adrenalina. Me había enfrentado a él, había luchado, y se sentía increíble. Llamé a Patricia de inmediato. «Senra Suárez, ¿cómo fue?» «Lo tengo todo. Admitió robar mi dinero, planear meterme en un asilo, y a tener un poder notarial que planea abusar. Todo está en la cinta». «Excelente. ¿Puede venir el lunes por la mañana? Necesitamos movernos rápido ahora que sabe que está al tanto de sus planes». Después de colgar, me di cuenta de que Marcos tenía razón en una cosa. Esto apenas estaba comenzando. Si estaba lo suficientemente desesperado como para amenazarme con un proceso de incompetencia, no dudaría en escalar más. Necesitaba aliados. Y los necesitaba rápido. Mi primera llamada fue a Ruth. «Ruth, necesito tu ayuda con algo. Y podría complicarse». «Lo que sea, Lola. ¿Qué necesitas?» «Necesito testigos. Personas que puedan testificar que soy mentalmente competente, que puedo administrar mis propios asuntos». «Considéralo hecho. Llamaré a Margarita y Ana. Ana te taste que miren. Hemos sido amigas durante 30 años. Cualquiera que diga que eres incompetente tendrá que pasar por encima de nosotras primero». Mi segunda llamada fue más difícil. Marqué a mi hermana Linda en Guadalajara, la hermana con la que no había hablado en 2 años por una tonta discusión sobre el patrón de la vajilla de papá. «¿Lola? ¿De verdad eres tú?» «Hola, Linda. Sé que ha pasado un tiempo, pero necesito contarte algo importante». Le conté todo. El robo, el depósito en el asilo, la grabación. Para cuando terminé, Linda estaba llorando. «Oh, cariño, lo siento mucho. Siempre pensé que Marcos era demasiado suave, demasiado encantador, pero nunca imaginé esto. Linda, puede que te necesite aquí. Si esto llega a los tribunales, necesitaré el apoyo de la familia. Reservaré un vuelo esta noche». «¿Lola?» «Sí». «Estoy orgullosa de que hayas luchado. Mamá y papá también lo estarían. Esa noche estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Vanessa de pie en mi porche, luciendo perfectamente serena con su abrigo de diseñador. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Vanessa, esto es inesperado». «Senra Suárez, necesitamos hablar». «¿Ah, sí?» Marcos me contó sobre su conversación de hoy. Creo que ha habido un malentendido. Casi me reí. ¿Qué tipo de malentendido? ¿Puedo pasar? Hace frío aquí afuera. En contra de mi mejor juicio, la dejé entrar a mi sala de estar. Se sentó en mi sofá como si fuera la dueña, lo cual supongo que pensaba que pronto sería. «Senra Suárez, Marcos está preocupado por usted. Ambos lo estamos». «¿Qué he considerado?» «Esta paranoia, estas acusaciones, no son propias de usted. ¿Su médico ha mencionado algo sobre una demencia en etapa temprana?» El descaro me dejó sin aliento. «Vanessa, sé exactamente lo que tú y Marcos están planeando». «No estamos planeando nada, excepto lo que es mejor para usted». Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos eran calculadores. Marcos la quiere mucho. Le rompe el corazón verla luchar así. ¿Luchar con qué, exactamente?» «Con la realidad, señora Suárez. Me siguió ayer. Cree que Marcos le está robando. Está grabando conversaciones privadas. Estos son comportamientos preocupantes.
Estudié a esta joven perfectamente arreglada que intentaba manipularme en mi propia sala de estar. Dígame algo, Vanessa. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? ¿Planeando qué? El robo, el asilo, apoderarse de mi vida. Su máscara se deslizó por un momento, revelando algo frío debajo. Serra Suárez, creo que necesita ayuda. Creo que necesita irse. Se levantó, alisándose el abrigo. Estamos tratando de ser pacientes con usted, pero Marcos tiene responsabilidades, con su negocio, con nuestro futuro juntos, con la seguridad financiera de su familia. La seguridad financiera de su familia. ¿Mi dinero? Me refiero a la gestión sabia de los activos familiares para el beneficio de todos. ¿Todos significa tú y Marcos? ¿Todos significa las personas que importan? Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿Las personas que importan? Repetí. ¿Y yo no importo? Vanessa se dio cuenta de su error de inmediato. Eso no es lo que quise decir. Sí, lo es. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Se dirigió a la puerta y luego se dio la vuelta. Serra Suárez, Marcos se va a encargar de esta situación, con o sin su cooperación. Sería más fácil para todos si simplemente aceptara la ayuda con gracia. ¿Es una amenaza? ¿Es un consejo de alguien que se preocupa por su bienestar? Después de que se fue, revisé 2 veces todas mis cerraduras y llamé al número de emergencia de Patricia. «¡Están escalando!», le dije. Vanessa acaba de intentar convencerme de que tengo demencia. Y básicamente me amenazó. Necesitamos acelerar nuestro cronograma. ¿Puede estar en mi oficina a primera hora del lunes por la mañana? Estaré allí. Y, señora Suárez, no los deje entrar a su casa de nuevo. Si están lo suficientemente desesperados como para amenazarla, no se sabe qué podrían hacer a continuación. Mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que no era la misma persona que se había escondido en el asiento trasero de Marcos hace solo 5 días. Esa mujer había sido confiada, ingenua, ansiosa por complacer. Esta mujer había terminado de ser la víctima de nadie. Pero también me di cuenta de que Marcos y Vanessa no se rendirían fácilmente. Habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo en su plan como para dejarlo desmoronarse ahora. Lo que significaba que necesitaba estar preparada para lo que sea que me lanzaran a continuación. El lunes por la mañana trajo una nevada inusual, cubriendo mi entrada con una resbaladiza manta blanca que hacía que caminar fuera peligroso. Un clima perfecto para sentir que todo se me escapaba de las manos. Llegué temprano a la oficina de Patricia, con una carpeta que contenía copias de cada documento que Marcos me había pedido firmar. Mi hermana Linda estaba sentada en la sala de espera, habiendo volado ayer a pesar de las advertencias meteorológicas. «Te ves diferente», observó Linda mientras esperábamos. «Más fuerte de alguna manera». Me siento diferente, como si finalmente estuviera despertando de un largo sueño. La secretaria de Patricia nos llamó y nos acomodamos en la cómoda oficina de la abogada con vistas al centro de la ciudad. «He revisado la grabación», comenzó Patricia, «y es aún mejor de lo que esperaba. Marcos esencialmente confesó abuso financiero de personas mayores, pero hay algo más que debemos discutir». Sacó un archivo grueso. «Hice que mi investigador revisara los antecedentes de Marcos y Vanessa. Lo que encontramos es interesante». «¿Qué tipo de interesante?» «El negocio de Marcos no es tan exitoso como te ha hecho creer. De hecho, ha estado operando con pérdidas durante los últimos 8 meses. Su sociedad con Vanessa se ha sostenido enteramente con el dinero que ha tomado de tus cuentas». Linda se inclinó hacia adelante. «¿De cuánto dinero estamos hablando?» «En los últimos 18 meses, casi $200.000. El número me golpeó como un golpe físico. $200.000. Francisco y yo habíamos ahorrado ese dinero durante 43 años de matrimonio,
Cada vacación que no tomamos, cada comida en restaurante que nos saltamos, cada lujo que nos negamos. «Hay más», continuó Patricia. «Vanessa Ríos tiene un historial interesante. Estuvo casada antes, con un anciano llamado Arturo Ríos. Murió hace 2 años en circunstancias algo misteriosas». «¿Misteriosas cómo?». Cambió su testamento 3 semanas antes de su muerte, dejándole todo a Vanessa en lugar de a sus hijos de su primer matrimonio. Su familia lo impugnó, alegando abuso de personas mayores, pero Vanessa llegó a un acuerdo extrajudicial. Linda y yo intercambiamos miradas. «Lo ha hecho antes», dije. «Parece que sí. Y hay algo más que deberías saber. La casa que quieren comprar no es una casa de ensueño para recién casados. Es una propiedad de inversión que planean revender. Ya han contratado a los contratistas». Me recosté en mi silla, tratando de procesar todo. Así que roban mi dinero, me meten en un asilo, revenden una casa con mis ahorros y viven de las ganancias. Ese parece ser el plan. Pero, señora Suárez, ¿podemos detenerlos? La grabación nos da motivos para presentar cargos penales. Los registros financieros muestran un robo claro. Y con la muerte sospechosa de Arturo Ríos, podríamos estar lidiando con algo mucho más serio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Vanessa Ríos podría ser una depredadora en serie que se aprovecha de adultos mayores vulnerables. Y puede que no seas su primera víctima. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la nieve golpeando las ventanas. Pensé en los ojos fríos de Vanessa, sus amenazas casuales, la forma en que había intentado convencerme de que tenía demencia. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?», pregunté. «Presentamos cargos de inmediato, abuso financiero de personas mayores, robo, posiblemente conspiración. También solicitaré al tribunal que congele todas tus cuentas a las que Marcos tiene acceso». «¿Y qué hay del asilo?». «Obtendremos una orden judicial que les impida internarte involuntariamente. Pero, señora Suárez, necesita entender algo. Una vez que presentemos estos cargos, no hay vuelta atrás. Esto destruirá su relación con Marcos permanentemente». Miré a Linda, quien apretó mi mano en señal de apoyo. Luego pensé en la conversación que había escuchado en el coche de Marcos, sobre ser llamada patética, sobre ser vista como nada más que un problema que resolver. «Patricia, esa relación ya estaba destruida, simplemente no lo sabía todavía». «Entonces asegurémonos de que se haga justicia». Al salir de la oficina de la abogada, Linda me pasó el brazo por el mío. «Lola, ¿estás segura de que estás lista para esto? Una vez que se presenten esos cargos, Marcos sabrá que vas en serio». «Cuento con ello». Pero mientras conducíamos a casa para Etesa a través de la espesa nieve, me pregunté si realmente estaba lista para lo que venía después. Porque si Patricia tenía razón sobre Vanessa siendo una depredadora en serie, entonces no solo estaba luchando por mi dinero y mi independencia. Podría estar luchando por mi vida. Esa noche, mientras Linda y yo nos sentábamos en mi cocina planeando nuestra estrategia, sonó el teléfono. El nombre de Marcos apareció en el identificador de llamadas. «¡Contesta!», susurró Linda. «Veamos qué tiene que decir». Tomé el teléfono y lo puse en altavoz. «Hola, Marcos». «Mamá». Su voz era tensa, controlada. «Necesitamos hablar». «Creo que hemos dicho todo lo que necesitábamos decir». No lo hemos hecho. Voy para allá». «Preferiría que no». «No estoy pidiendo permiso, mamá. Voy para allá y vamos a arreglar esto como adultos». La línea se cortó. Linda y yo nos miramos. «Llama a Patricia», dije. «Dile que Marcos viene para acá y que suena enojado». ¿Deberíamos llamar a la policía? Lo pensé por un momento. Todavía no, pero si intenta entrar a la fuerza lo haremos. 20 minutos después, los faros barrieron las ventanas de mi sala, pero cuando miré afuera, vi 2 coches en mi entrada. Marcos y Vanessa habían venido juntos, y no parecían estar aquí para disculparse. El timbre sonó 3 veces en rápida sucesión, seguido de fuertes golpes.
Miré por la mirilla y vi a Marcos y Vanessa de pie en mi porche, ambos con aspecto sombrío y decidido. «¡Serra Suárez!», gritó Marcos. «¡Abra la puerta! ¡Sabemos que está ahí!». Linda se movió hacia la ventana y se asomó por las cortinas. Hay una tercera persona sentada en su coche. Un hombre que no reconozco. Se me heló la sangre. «Llama a Patricia ahora». Linda marcó mientras yo seguía observando por la mirilla. Marcos estaba probando la manija de la puerta, comprobando si estaba cerrada con llave. «¡Mamá!». Su voz era más fuerte ahora, más agresiva. «No hagas esto más difícil de lo necesario. Estamos tratando de ayudarte». «Oficina de la señora Vargas», susurró Linda al teléfono. «Es una emergencia». Los golpes se convirtieron en martillazos. «Sé que me oyes, mamá. Abre esta puerta ahora mismo o llamaré a la policía y haré que te lleven para una evaluación psiquiátrica». Mis manos temblaron al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. No estaban aquí para disculparse o negociar. Estaban aquí para terminar lo que habían empezado. «Patricia viene en camino», susurró Linda colgando el teléfono. «Y trae a la policía». «Ser». «Suárez». La voz de Vanessa se unió a la de Marcos. «Estamos aquí para ayudarla. Claramente está teniendo algún tipo de crisis de salud mental y estamos preocupados por su seguridad». «¿Crisis de salud mental?». Estaban preparando su narrativa para cuando llegaran las autoridades. La anciana confundida que se había atrincherado en su casa, haciendo acusaciones paranoicas contra su amoroso hijo. «¡Abre la puerta o entramos!», gritó Marcos. Oí el sonido de una llave en la cerradura. Mi corazón se detuvo. Marcos todavía tenía su llave de mi casa. La puerta principal se abrió y, de repente, estaban dentro de mi casa, sin ser invitados y no bienvenidos. «¡Mamá!», gritó Marcos, su voz resonando por la casa. «¿Dónde estás? Estamos aquí para ayudar». Linda y yo nos pegamos a la pared de la cocina, tratando de permanecer ocultas. Podía oír sus pasos moviéndose por mi sala, buscándome. «Revisa arriba», dirigió la voz de Vanessa. «Podría estar escondida». «Escondida, como si yo fuera una criminal en mi propia casa». «Serra Suárez», gritó una tercera voz, desconocida y de sonido oficial. «Mi nombre es Dr. Martín Reyes. Estoy aquí para evaluar su estado mental». «¿Un doctor?». Habían traído a un doctor para que me declarara incompetente. «Está paranoica», explicaba Marcos en voz alta, claramente para nuestro beneficio. «Hace acusaciones descabelladas sobre robos, sigue a la gente, graba conversaciones privadas, signos clásicos de paranoia relacionada con la demencia». «Ya veo», respondió el doctor. «¿Ha sido evaluada recientemente?». Se niega a ver a su médico de cabecera. Afirma que todos están conspirando en su contra. Linda me agarró del brazo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Estaban construyendo su caso en tiempo real, creando una narrativa que justificaría lo que sea que planearan hacer a continuación. Los pasos se acercaron a la cocina. «¡Las encontré!», gritó Marcos. Salí de detrás de la pared con Linda a mi lado. «¡Fuera de mi casa!». Marcos levantó las manos en un gesto de falsa calma. «Mamá, por favor, estamos aquí para ayudarte». Dije, «¡Fuera!». El tercer hombre se adelantó. Era de mediana edad, de aspecto profesional, con un maletín de cuero. «Serra Suárez, soy el doctor Reyes. Su hijo está preocupado por su estado mental». «Mi estado mental está bien. Lo que no está bien es que mi hijo me robe mi dinero y planee meterme en un asilo en contra de mi voluntad». El doctor Reyes intercambió miradas con Marcos. «Serra Suárez, estas son acusaciones serias. ¿Tiene alguna prueba?». Casi me reí. «De hecho, la tengo». Saqué el dispositivo de grabación y presioné reproducir. La voz de Marcos llenó la cocina. «Este dinero siempre iba a ser mío de todos modos. Solo lo estoy administrando de manera más eficiente».
La expresión del doctor Reyes cambió. «Señor Suárez, ¿es su voz en la grabación?» El rostro de Marcos se enrojeció. «Ha estado grabando conversaciones privadas sin consentimiento. Eso es espionaje ilegal». «De hecho, no lo es», respondí. «Estado de consentimiento de una sola parte, ¿recuerdas? Tú me lo enseñaste cuando estudiaste Derecho Mercantil». Vanessa se adelantó, su voz dulce como la miel. «Doctor Reyes, ¿puede ver lo paranoica que se ha vuelto? Grabando conversaciones familiares, haciendo estas extrañas acusaciones». «Las acusaciones no son extrañas si son ciertas», intervino Linda, hablando por primera vez. «Y tengo documentos que prueban todo lo que dijo». «Doctor». Reyes miró alrededor de la cocina, asimilando la tensión, el miedo, la obvia disfunción familiar. «Quizás deberíamos sentarnos todos y discutir esto con calma». «No hay nada que discutir», dije con firmeza. «Estas personas irrumpieron en mi casa. Quiero que se vayan de inmediato». Fue entonces cuando oí las sirenas afuera. El rostro de Marcos palideció. «¿Qué hiciste? Llamé a mi abogada. Y a la policía». El sonido de las puertas de los coches cerrándose de golpe resonó desde mi entrada, seguido de fuertes pasos en mi porche. Un fuerte golpe sacudió la puerta principal. «¡Policía! ¡Abran!». Marcos, Vanessa y su falso doctor intercambiaron miradas de pánico. Su intervención cuidadosamente planeada acababa de convertirse en la escena de un crimen. «Señora Suárez», gritó una voz fuerte desde la puerta principal. «Soy el oficial Rodríguez. Recibimos una llamada sobre un allanamiento». Caminé hacia la puerta principal, con Linda justo detrás de mí, dejando a Marcos, Vanessa y su falso doctor de pie en mi cocina como los criminales que eran. Cuando abrí la puerta, vi a Patricia de pie detrás de dos oficiales uniformados, su expresión sombríamente satisfecha. «Señora Suárez», dijo el oficial Rodríguez, «¿está bien? Recibimos informes de una entrada forzada». Miré hacia la cocina, donde Marcos probablemente estaba tratando de averiguar cómo manipular esta situación a su favor. «¿Oficial?», dije. «Me gustaría presentar cargos contra mi hijo por allanamiento de morada, abuso financiero de personas mayores y conspiración para cometer fraude». «¡Mamá!», la voz desesperada de Marcos llegó desde la cocina. «No sabes lo que estás haciendo». Sonreí por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. «De hecho, Marcos, por primera vez en 3 años, sé exactamente lo que estoy haciendo». La expresión en su rostro cuando los oficiales entraron en la cocina hizo que cada momento aterrador de la última semana valiera la pena. La justicia, al pilfarat talzara, que estaba aquí y a punto, poteste ser herida. 6 meses después, estaba de pie en mi jardín, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro. El mismo jardín que Marcos había planeado abandonar cuando vendiera mi casa. La misma casa donde todavía vivía, todavía independiente, todavía libre. La batalla legal había sido rápida una vez que se acumuló la evidencia. Marcos se declaró culpable de abuso financiero de personas mayores a cambio de una sentencia reducida. 2 años de libertad condicional, restitución total y una orden de restricción que le prohibía contactarme. El caso de Vanessa fue más complejo. El investigador de Patricia había descubierto evidencia que la vinculaba con otras 3 víctimas de edad avanzada, además de Arturo Ríos. Actualmente esperaba juicio por múltiples cargos de abuso de personas mayores, fraude y conspiración. El falso doctor Reyes resultó ser su primo, un exmédico caído en desgracia que había perdido su licencia por fraude de seguros. Tomé un sorbo de mi café y revisé mi teléfono. Linda había enviado fotos de su nuevo apartamento. Después de todo lo que pasó, había decidido volver al este para estar más cerca de mí. «La vida es demasiado corta para guardar rencores», había dicho cuando llegó con un camión de mudanzas hace 3 meses. Mi teléfono sonó. El nombre de Ruth apareció en la pantalla. «Buenos días, Lola. ¿Lista para nuestro gran día?».
Hoy era la gran inauguración del Jardín Comunitario Dolores Suárez, un proyecto que había financiado con parte del dinero de la restitución que Marcos se había visto obligado a devolver. La ironía no se me escapó. Su robo había financiado inadvertidamente algo que ayudaría a las personas mayores de nuestra comunidad durante años. Casi lista. Linda viene a las 9 para ayudar a preparar. Todavía no puedo creer que lo hayas llamado como tú. Me reí. Ruth, pasé 70 años poniendo el nombre de todos los demás primero. Supuse que ya era hora. Después de colgar, caminé por mi casa, arreglando las cosas para la celebración de más tarde. En el comedor me detuve ante las fotos familiares en la repisa. La mayoría mostraban a Marcos en varias edades. Las había quitado después del juicio, incapaz de mirar su rostro sonriente sin recordar su traición. Pero la semana pasada había puesto una foto nueva. Me mostraba en la inauguración del jardín comunitario, rodeada de amigos y vecinos, sosteniendo una pala y sonriendo como una niña. Me veía feliz, genuinamente feliz, quizás por primera vez desde que Francisco murió. El timbre sonó exactamente a las 9. Linda estaba en mi porche, con una caja de decoraciones y la sonrisa más grande que le había visto en años. ¿Lista para celebrar tu victoria?, preguntó, dándome un abrazo. No se siente como una victoria, respondí honestamente. Se siente como supervivencia. A veces es lo mismo. Pasamos la mañana montando mesas y colgando pancartas en el sitio del jardín comunitario. Para el mediodía, docenas de vecinos se habían reunido para celebrar. El alcalde dio un discurso sobre la importancia de los espacios comunitarios. El periódico local tomó fotos. Los niños corrían entre las camas de cultivo elevadas, ya imaginando las verduras que cultivarían. Mientras observaba la celebración, pensé en la mujer que había sido hace 6 meses. Confiada, pasiva, ansiosa por complacer. Siempre poniendo las necesidades de los demás primero, incluso cuando me costaba todo. Esa mujer se habría horrorizado por lo que le había hecho a Marcos. Se habría sentido culpable por llevar a su propio hijo a los tribunales, por exponer sus crímenes, por destruir la ficción de que éramos una familia feliz y funcional. Esta mujer se sentía orgullosa. «¿Sinra Suárez?», una voz joven interrumpió mis pensamientos. Me di la vuelta y vi a Emilia, una niña de 8 años del vecindario, con una pequeña planta en maceta. «Le traje esto», dijo tímidamente. «Mi mamá dijo que es para su jardín». Me arrodillé a su nivel. «¿Qué tipo de planta es?» «Es un girasol. Mamá dice que son fuertes y que siempre miran hacia la luz. Siempre miran hacia la luz». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Emilia. Es perfecto». A medida que la tarde llegaba a su fin y los vecinos comenzaban a irse a casa, me encontré sola en el jardín por unos minutos. Caminé entre las camas de cultivo elevadas, imaginándolas llenas de verduras y flores, imaginando la comunidad que crecería aquí junto con las plantas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento, mi corazón se aceleró, preguntándome si Marcos estaba violando su orden de restricción, pero el mensaje era de alguien completamente diferente. «Señora Suárez, soy el detective Morales de la Fiscalía del Condado. Vanessa Ríos aceptó un acuerdo de culpabilidad hoy. 15 años, sin posibilidad de libertad condicional durante 12. Pensé que querría saberlo. Su valentía al presentarse nos ayudó a salvar a otras posibles víctimas». Me senté en uno de los bancos del jardín y leí el mensaje de nuevo. 15 años. Vanessa estaría en sus 50 cuando saliera. Demasiado mayor para aprovecharse de personas mayores vulnerables con la misma eficiencia. Y otras posibles víctimas habían sido salvadas porque había encontrado el coraje para luchar. Linda apareció a mi lado, notando mi expresión. «¿Buenas o malas noticias?» «Justicia», respondí, mostrándole el mensaje. «¿Cómo te sientes?» Consideré la pregunta. ¿Cómo me sentía? Aliviada, ciertamente. Vindicada, pero también algo más. Algo que no había sentido en años.
Orgullosa, dije finalmente. Me siento orgullosa de mí misma. Deberías. Salvaste tu propia vida, Lola. Y probablemente también la de otras personas. Mientras caminábamos de regreso a mi casa, pensé en la conversación que había escuchado en el coche de Marcos hace 6 meses. Sobre ser patética. Sobre no ser un problema por mucho más tiempo. Sobre ser almacenada en un asilo mientras mi hijo y su pareja gastaban mi dinero. Esa versión de mi futuro había parecido tan inevitable entonces, tan final. Pero había aprendido algo importante en los últimos 6 meses. Mientras respires, puedes escribir tu propia historia. Y mi historia estaba lejos de terminar. A los 73 años, finalmente estaba viviendo mi propia vida, en mis propios términos. Tenía un jardín comunitario con mi nombre, amigos que me valoraban por lo que era, en lugar de por lo que podía darles, y una hermana que se había mudado al otro lado del país solo para estar cerca de mí. Más importante aún, me tenía a mí misma. La mujer en la que me había convertido al sobrevivir a la peor traición imaginable. La mujer que se había enfrentado a criminales y depredadores, y había ganado. La mujer que había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a ser una víctima. Mientras cerraba la puerta de mi casa esa noche, sonreí al pensar en Marcos, en algún lugar, tratando de reconstruir su vida, con suerte aprendiendo que robarle a tu madre tiene consecuencias. Y sonreí al pensar en Vanessa en prisión, incapaz de lastimar a más personas mayores vulnerables. Pero, sobre todo, sonreí porque mañana me despertaría en mi propia casa, en mi propia cama, viviendo mi propia vida. Y esa era la mayor victoria de todas. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.